Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier lugar donde nos acompañas. Bienvenido a nuestra serie de entrevistas con grandes profesionales en The Master PMO. Bueno, en esta ocasión tenemos a Gerardo Medina, es gerente de proyectos de construcción, consultor y asesor en Lean Construction desde Venezuela. Gerardo, un gran amigo de PM Officers, todo un referente en el sector de ingeniería y Lean, y algunas cositas más que nos va a compartir el día de hoy. Antes de nada, por supuesto, agradecer a Gerardo por su tiempo, por su disponibilidad, y para aquellas personas que aún no le conocen, vamos a invitar a que se presente con todos nosotras y con todos nosotros, que nos hable de su trayectoria y, por supuesto, qué está desempeñando, cuál es su rol actual o en qué está metido el día de hoy. Así que, Gerardo, en nombre de toda la comunidad y en The Master PMO, te queremos dar las gracias nuevamente por estar con nosotros, gran profesional y gran amigo de toda la comunidad global. Así que, por favor, adelante. Bueno, ante todo, pues muchísimas gracias, Leonardo, por esta nueva oportunidad que me brindas de ser partícipe nuevo de estas iniciativas y actividades de PM Officers. Y bueno, y con todo gusto, pues yo atendí tu invitación porque realmente me halaga que tú tengas la delicadeza y la gentileza de invitarme a estos eventos. Para hablar un poco de mi persona, soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, en el año 1979. Aparte de eso, tengo un máster en administración de empresas de construcción que lo obtuve en Philadelphia University en Estados Unidos en el año 1983. A lo largo de mi carrera, pues de 40 y tantos años ya, he tenido experiencia en proyectos tanto del sector público como del sector privado, y por mencionar pues un resumen de todos aquellos proyectos que he estado involucrado, he estado en desarrollos habitacionales, incluyendo pues todo lo que es la parte del urbanismo, también he trabajado en la construcción de plantas industriales y plantas termoeléctricas, también en proyectos de instalaciones de petróleo y gas. Igualmente, pues un proyecto muy interesante que hubo en Venezuela de plantas de desalinización, ¿ok? Y también desarrollado en el área eléctrico, haciendo subestaciones y tendidos eléctricos tanto de alta, media y baja tensión. En la parte de vialidad, pues he trabajado en puentes, carreteras y autopistas. Igualmente en el área de la minería, he desempeñado pues cargo de gerente de proyecto en instalaciones de superficie y tunelería en minas de oro en el sur de Venezuela. También he trabajado en sistemas de transporte masivo tipo metro o subway, como lo quieran llamar. Igualmente, pues en servicios públicos de infraestructura, entendamos por esto acueductos, cloacas, drenajes, etcétera. Y en el sector salud, pues en hospitales y centros de salud. Por otro lado, pues para hacer un poco de espacio, soy miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, miembro de la Asociación Venezolana de Ingeniería de Inspección, Dirección y Supervisión de Obras, miembro del Project Management Institute, PMI, miembro profesional del México, por supuesto, miembro consultor y partícipe pues, y activo de PM Officer España. Por otro lado, en lo personal soy vicepresidente de la Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica, Fundie, y soy director de la empresa personal IGMK 56, Servicios Integrales de Ingeniería. Y también, pues, para cerrar un poco con esto, soy docente, consultor y conferencista nacional e internacional. Para resumir, pues,
¿Dónde me desempeño? Pues cuáles son las áreas que mayor dominio tengo. Son gerencia de proyectos y construcción, planificación y control de obra, administración de contratos, supervisión, fiscalización y control de obra. Actualmente me desempeño como asesor y consultor de proyectos de construcción aplicando la filosofía de Lean Construction, e igualmente pues dicto cursos de gerencia y gestión de proyectos a nivel de diplomado, especializaciones y maestrías en diversas instituciones de diferentes países. Entre ellos están pues en Bolivia la Escuela de Estudios Superiores de Examen, está la Cámara Minera del Perú, CAMIPER, y el Instituto Latinoamericano de Capacitación Profesional ILCP. Para México, pues lo soy para Lean Construction México. E igualmente soy, como le dije anteriormente, conferencista internacional en congresos y webinars en Latinoamérica y España, siempre en temas relacionados con la filosofía Lean Construction. Y por último, mi último desempeño es columnista experto para un lista en Chile, que se llama la revista Negocios y Construcción, manejando pues un espacio, una columna que me brindan, que es. Muchas gracias, Leo, por darme esta oportunidad. Al contrario, amigo, gracias a ti por venir a compartir. Es importante, principalmente para los más jóvenes, por supuesto. Evidentemente es para todo el mundo, porque nunca dejamos de aprender. Recordemos es que desde PM Oficial siempre hemos dicho el concepto de nomad. Nos consideramos nomad, es decir, personas que estamos en constante evolución y en constante aprendizaje. No dejamos de aprender. Por lo cual es importante estar siempre al día, estar escuchando, por supuesto, a grandes profesionales como Gerardo en una larga, extensísima trayectoria. No obstante, el hecho de que él sea docente en diferentes lugares, organizaciones, como ha comentado, y conferencista, significa que para eso también hay que prepararse. Cada vez que realizamos algún tipo de charla, conferencia, diplomado, máster, posgrado, cualquier curso, tenemos que actualizarnos. Por supuesto que hay áreas como la ingeniería, que es un sector muy maduro, o todo lo que tiene que ver con ingeniería y obra civil y todo lo que nos ha comentado Gerardo, es muy maduro. No obstante, existen las nuevas tecnologías, existen, como ya lo ha comentado, una filosofía de Lean, la cual se va adaptando a los nuevos escenarios, por lo cual es importante irse actualizando. No solo contar con una extensísima trayectoria profesional de experiencia, que por supuesto eso lo da a través de los años, sin lugar a dudas, pero siempre es recomendable, y más a los tiempos que corren, estar en constante crecimiento, aprendizaje y evolución. Yo creo que las personas que siempre intentan aportar algo diferente, algún diferencial, ese extra, por eso son extraordinarias personas, es porque aportan ese puntito extra que hoy más que nunca lo necesita nuestra sociedad, en cualquier lugar del mundo, en cualquier país donde nos encontremos. Fantástico, Gerardo, fantástico. La verdad es que tenemos muchísimas preguntas, pero claro, nos estaremos aquí 3 o 4 horas y el tiempo no nos da para tanto. Así que he preparado una serie de preguntas. Intentaremos que sea abarcar el máximo posible, ¿no?, para el interés de toda la gente que nos está escuchando. Como pregunta número 1, ¿qué claves o características tú consideras que debe tener todo profesional en áreas de ingenierías de proyectos? Adelante, por favor. Bueno, en relación a tu pregunta, Leo, ya permíteme un segundo que estoy teniendo un poquito de problemas con la conectividad, pero ya vamos a solucionar eso. Estoy haciendo conexión en el otro proveedor de internet. Bueno, ¿qué claves o características considero que debe en las áreas de ingeniería de proyectos? Bueno, podría empezar diciendo que en el ámbito de la construcción
la experiencia que posea pues el gerente de construcción, eso se entrelaza en todo lo que es la actividad del proyecto. Ya va, desea permitir, sí. Okay. Bueno, les repito entonces, debe tener una gran cantidad de desarrolla una cantidad de actividades que se entrelazan durante toda la vida del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el desarrollo del diseño de un proyecto en particular está obviamente correlacionado con el valor que aporta la planificación, igualmente relacionado con lo que es presupuesto, con lo que es el cronograma, con lo que es el riesgo. Aparte de eso, también se relaciona con lo que es la procura de servicios de contratistas, con las distintas disciplinas laborales, pues, que se desempeñan en el sitio de la obra, también con las nuevas y recientes técnicas de constructibilidad y con la resolución, pues, de disputas, si llegaran a surgir, a través de la vida del proyecto hasta el cierre completo del proyecto. Entonces, otros conocimientos o otras características que debe tener un gerente de proyecto generalmente y es considerado como esencial es el uso pues de estándares y normas de la industria de la construcción, obviamente, de las políticas de salud que sean prevalezcan en el país donde se está desarrollando el proyecto, las normativas de seguridad y de medio ambiente, igualmente las leyes y los reglamentos de la autoridad jurisdiccional donde estemos desarrollando nuestro proyecto y de la administración de contratos, ¿verdad? Para dicho proyecto. Y por último, pues, inclusive debe manejar las relaciones públicas. Por otro lado, igualmente, pues se encuentra en la industria de la construcción influencias de tipo socioeconómico que debe estar al tanto, pues, la persona que está involucrada en el proyecto, que son únicas para ese tipo de proyectos, porque cada proyecto es un proyecto único dependiendo donde esté ubicado, y por lo tanto, pues es importante mantener un nivel de sensibilidad y capacidad de respuesta a las preocupaciones ambientales y las preocupaciones que pueda tener la comunidad donde se desarrolla el proyecto. Así como también, pues, de las regulaciones o reglamentaciones obligatorias del gobierno, bien sea nacional, local, departamental, y a los programas de desarrollo empresarial patrocinados por el mismo gobierno, que ellos tienen ciertas normativas o ciertas leyes que promueven pues el desarrollo empresarial. Por eso entonces comprender las normas y los códigos internacionales y locales, las costumbres y las diferencias culturales es particularmente importante para las partes interesadas del proyecto. Entonces, los manuales de códigos internacionales para la construcción, obviamente, pues todo ese tipo de información está disponible en la internet y deben incorporarse en las organizaciones que operan fuera de su país de origen, porque eso no es solamente para proyectos nacionales, sino cuando tú te vas a desarrollar en un proyecto internacional. Muchas gracias, Leo. Fantástico, Gerardo. La verdad es de que es tan amplio este mundo que es maravilloso. Y es para los que no estamos del 100% en este mundo, la verdad es que es todo un mundo por descubrir. Yo soy honesto. Mis áreas son más de ATI similar y la verdad es que estas cosas son maravillosas, aunque he estado involucrado, pero sinceramente estoy años luz de todo lo que comentas y a mí me parece fantástico y bastante interesante. Hay unas cosas, Gerardo, que nos llega preguntas de la comunidad. Yo creo que esa es una pregunta muy interesante y siempre me gusta hacerla con muchísima experiencia.
Sobre el tema de agilidad, agile y todas estas cosas que empezaron por el área de desarrollo de software, aplicaciones. Posteriormente se fue extendiendo hacia áreas de TI, tecnología de información, TIC y comunicaciones, tecnología de información y comunicaciones, después áreas de innovación, y luego inclusive agentes o las áreas de contratación, de atracción de talento, en fin. Pero cuando posteriormente se extendió este concepto, se ha extendido a más áreas, industrias. Y yo he tenido mis dudas porque yo no conozco ni domino todas las áreas de industria. Sí conozco un poquito sobre este tema de agilidad, marcos y métodos ágiles y demás. Por lo cual, es una pregunta creo que hay que hacerle y poner en el radar, ponerla aquí y compartir con todos los que nos están escuchando en el Master PM. ¿Qué opinas sobre la agilidad de ingeniería de proyectos? Y cuando hablamos, quiero extender un poquito la pregunta. Cuando hablamos de ingeniería de proyectos, quiero extenderlo a cualquier industria, es decir, o a construcción, obra civil, minería. Da igual el sector público o privado. Es irrelevante eso. Pero, ¿qué opinas, Gerardo? Adelante, por favor. Bueno, con respecto a la aplicación o el uso de agilidad en la industria de la construcción, de eso hay controversia. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí. Yo particularmente, pues digo que sí se puede utilizar. Y entonces, el concepto de agilidad que puede estar ligado a la gestión de proyectos de construcción va un poco más allá de una herramienta de gestión y de la utilización de un software particular que mejore la productividad de un proyecto en particular. Esto es parte, pues, de la transformación digital y de que la gente llama o se utiliza el término de construcción 4.0, es decir, la cuarta evolución de la construcción. Que esto se está incorporando, pues, a la industria y sin duda la incorporación de nuevas técnicas y metodologías como la metodología BIM y el éxito que ella ha tenido recientemente es la principal causa de la creciente implementación de la agilidad, no solo en las fases de diseño, sino que también en la fase de construcción y en la fase de mantenimiento. La agilidad, pues, en la gestión de proyectos de construcción es la contraposición de la visión que se tiene tradicional basada en la necesidad de tener todas las cuestiones anticipadas, o sea, todos los eventos o todas las acciones que tú vas a tener de manera predictiva, ¿verdad? De manera anticipada. Y esto se fundamenta, pues, en la adaptación continua del proyecto en entornos cuando son realmente complejos. Entonces, en los proyectos actuales de construcción y especialmente aquellos que utilizan la metodología BIM, se tiende a utilizar marcos de trabajo en entornos muy complejos y recurrimos entonces a metodologías o sistemas de gestión ágil que son capaces de adaptar entonces el trabajo de los equipos a esos entornos como respuesta rápida y flexible a tener éxito en el proyecto. Este sistema entonces de gestión trasciende en muchas ocasiones al resto de los equipos del proyecto de construcción que colaboran dentro de los entornos BIM, lo que permite, pues, su expansión de manera particular. Entonces, hablando un poco de lo que es la agilidad en la fase de construcción, podemos decir, pues, que mejor dicho, en la fase de diseño se empieza, pues, a encontrar frecuentes ejemplos de aplicación ágil, principalmente en aquellos proyectos que están organizados en metodología BIM, como dije anteriormente, y de gestión ágil centrada en el cliente y fomentando su participación
en la definición del proyecto. Es lo que se llama un proyecto colaborativo. Luego, en la fase de construcción, siempre se ha visto como una actividad que es secuencial, pues en cascada, ligado a una gestión, como lo llamamos nosotros tradicionalmente, o como dije también, en secuencia de cascada. Y es cierto, pues, que en otros sectores tecnológicos se pueden posponer decisiones importantes, mientras que en la construcción, pues, siempre ha sido eso mucho más complejo. Las decisiones no se pueden postergar. Pero en la actualidad o en el momento actual, con continuos cambios de alcance, con correcciones en el proyecto, con búsqueda de soluciones alternativas que requieran una importante fragmentación, dirige a una continua improvisación que hace difícil entonces el seguimiento del cronograma de forma tradicional. Es por eso que los métodos ágiles o las técnicas ágiles se están utilizando recientemente en la construcción. El concepto de agilidad entonces nos permite gestionar estas planificaciones detalladas y manejables a corto plazo. Ya no estamos hablando de un cronograma o de una visión a largo plazo, sino que estamos fraccionando esa visión en pequeños plazos y contemplar entonces así de esa manera entrega continua de diferentes alternativas. Obviamente, y sin duda, pues una opción híbrida de la tradicional y ágil nos permite pues asegurar que se completen, se contemplen, pero directrices de coordinación, que es la mejor opción en este tipo de proyectos cuando estamos hablando de proyectos de cierta complejidad. Aunque el objetivo principal en la ejecución sea la gestión del tiempo, ¿okay? Y la regularidad en la producción, la agilidad en construcción nos permite pues la formación de equipos reducidos que se autogestionan, que forman parte de las decisiones claves durante la ejecución del proyecto, y esto permite mejorar entonces la productividad en el proceso conocido como mejora continua. El origen de la aplicación de metodologías ágiles en la etapa de construcción, eso tiene aproximadamente no más de 30 años. Y esta gestión ágil se ha convertido pues en una alternativa que ha mejorado tanto la calidad y la velocidad de salida al mercado de muchos proyectos. Además, pues también ha aumentado de cierta manera pues la motivación y la productividad de los equipos que están involucrados en el proyecto, principalmente de los equipos de carácter tecnológico. Esta alternativa pues implica nuevos principios, nuevos valores, grandes beneficios y nuevas prácticas. Entonces, sacar a los profesionales de la rutina, de su zona de confort y colocarlos en un equipo multidisciplinario, autogestionado, centrado en el valor que se le va a agregar al cliente, no solo rentabiliza el proyecto, sino que ayuda al desarrollo personal de cada uno de los miembros del equipo del proyecto. Entonces, estas tecnologías o estas metodologías de gestión ágil utilizadas en la construcción son alternativas basadas en 4 valores fundamentales: los individuos y su interacción con los procesos de ejecución de los proyectos, la documentación del proyecto en sí, la colaboración con el cliente y la negociación contractual. Esto nos lleva pues a una respuesta al cambio y a un seguimiento en el plan. Estos valores, por supuesto, marcaron pues principios como el desarrollo del proyecto en entornos complejos, la entrega temprana y la continua entrega de valor al cliente, que son requisitos pues cambiantes, y esto hace pues que de una ventaja con equipos altamente motivados, equipos de excelencia y autoorganizados, de un ritmo de ejecución pues del proyecto de una manera constante, son reflexivos, donde el cronograma de ejecución y el desarrollo del proyecto trabajan de manera conjunta, y el programa se mide de manera de si el producto que se está entregando está funcionando tal como lo solicita el cliente, ¿no?
Hay ciertas prácticas ágiles que se utilizan en construcción, ustedes las deben conocer si saben de agilidad. Estas prácticas que se utilizan más comúnmente son el Scrum, que se centra en el trabajo de un equipo creativo y que se adapta para resolver problemas complejos. Igualmente se utiliza una herramienta o una práctica ágil que es el Kanban, que se concentra en reducir plazos de entrega y la cantidad de trabajo que hay en proceso. Y por último, Lean Construction, que se centra en la eliminación continua de desperdicios o de mal uso de recursos en el proyecto, aunque existen muchas más, pero estas son las 4 más utilizadas en la construcción y frecuentemente se entrelazan entre ellas, complementándose unas a otras, creando distintos puntos de sinergia con diferentes enfoques y prácticas. Bueno, gracias, Leo. Creo que con esto resuelvo o contesto la pregunta en cuestión. Gracias, Gerardo. Gerardo, es importante que la audiencia nos escuche y pueda, primero, aprender, si es que no lo tienen mucho por la mano, o bien reflexionar si lo que utilizan es lo suficiente o pueden utilizar algo más de lo que comentas, ¿no? Cómo poder aplicarlo en la práctica. De cualquier forma, es importante escuchar estas opiniones. Hay unas cositas que siempre van relacionadas, y en esta ocasión he querido tomar hilo conductor. Entonces, como pregunta número 3, claro, creo que es importante hacer esta pregunta. Si has aplicado, has comentado, ¿no? Que hablabas de Scrum, de Kanban, de Lean Construction. Entiendo que has hecho cosas, pero es mejor que nos cuentes, nos compartas. ¿Has aplicado la agilidad en tu profesión? Si es correcto, ¿podrías mencionar algún ejemplo o algunos ejemplos o recientes o anteriores, lo que tú consideres que tenga mucha importancia o sea de interés para la comunidad? Y en dado caso, si tienes algún proyecto actualmente que vas o lo tienes pensado a aplicar, pues también que nos lo compartas. Así que es una pregunta un poquito amplia para responder, pero adelante, por favor. Sí, bueno, Leonardo, sí. Entender, pues, o esta pregunta de cierta, digamos, importancia, que si se ha aplicado agilidad o lo he aplicado en mi profesión, yo voy a resumir un poco, desde que yo me egresé de la universidad, tuve digamos, un staff de mentores y profesores que estaban bastante adelantados a su época, a pesar de que se habla de agilidad de hace un par de décadas atrás o 3 décadas atrás, y de Lean Construction no tiene más de 25 años, pues sí, yo efectivamente he aplicado técnicas ágiles en más de uno de mis proyectos en los cuales he participado, y yo tengo un par de ejemplos, digamos, de reciente data, del año 2014 al 2016. Son 2 proyectos muy interesantes que desarrollé en Panamá. El primero de los proyectos fue un proyecto de construcción y la instalación de una planta termoeléctrica de generación de energía montada sobre una barcaza, es decir, sobre una nave, pues, de transporte marítimo llamada Estrella del Mar. Ese era un proyecto de 72 megabytes y había que hacer una adecuación, pues, de todos los servicios que se requerían de instalaciones electromecánicas, líneas de transmisión de 115 voltios, kilovoltios, repotenciar una otra donde se conectaba esa línea nueva, había que repotenciar la otra, había que hacer obras marinas y portuarias, obras civiles, y esto se llevó a cabo pues en la localidad de Bahía Las Minas, en Panamá.
Este proyecto, afortunadamente, pues sí se aplicó o aplicamos el equipo que conformamos ahí, la gerencia de proyectos, la gerencia de construcción, pues utilizamos muchas de las herramientas Kanban, de las herramientas, perdón, ágil, como el Kanban y el Scrum, tratando pues de darle agilidad al desarrollo del proyecto porque teníamos exactamente un año para desarrollar. Y este proyecto inició cuando yo entré en mayo del 2014. Este proyecto casi no tenía la ingeniería desarrollada, entonces hubo que hacerla sobre el camino. Íbamos recibiendo información de ingeniería, íbamos desarrollando, haciendo revisión del diseño. Esto lo hacíamos en conjunto con el proyectista. El proyectista en muchas oportunidades no estaba ubicado geográficamente en Panamá, sino que estaba en otro lugar geográfico. Teníamos reuniones de tipo virtual, con teleconferencias. Íbamos resolviendo entonces de manera muy expedita y muy rápida todo lo que tenía que ver con la parte de diseño. Y a medida que íbamos avanzando, entregando y aprobando diseño, íbamos haciendo construcción e igualmente pues íbamos aplicando pues todo lo que son las planificaciones a corto plazo, ¿okay? Que eso se lleva a través de Lean Construction por el método de la Planner System, y haciendo pues reuniones de seguimiento donde teníamos todo ese despliegue de información visual que nos permitía pues tener cómo iba el avance del proyecto. Eso con respecto a lo que es Kanban. ¿Okay? Y otro proyecto que igualmente luego que yo terminé este también se hizo en Panamá. Esto fue del año 2015 a 2016. Fue un proyecto pues de obras civiles y obras electromecánicas que estaban asociadas a la ampliación de una planta termoeléctrica llamada Panam Generating Limited en la localidad de Chorrera, en Panamá. Y este fue un proyecto que realmente fue muy fast track o muy rápido porque teníamos 120 días para poder ejecutar el proyecto y entregamos al cliente el proyecto en 108 días. Es decir, que logramos disminuir el tiempo de ejecución, logramos inclusive disminuir el presupuesto y se hizo la entrega satisfactoria del proyecto, pues, como les dije, pues 12 días antes de la fecha de finalización. Gracias, Leo. Bastante interesante, sin duda alguna, Gerardo. Gracias por compartir. Para todas las personas que tenemos mucho tiempo ya en la parte de dirección de proyectos, PMO y más allá, muchas ocasiones siempre hablamos de lo bien que nos ha ido, de los éxitos que hemos logrado, dónde hemos triunfado, dónde ha sido más, dónde hemos pasado mejor, ¿no? Sí. Bueno, primero porque es lo que más satisfacción nos queda. Segundo, porque es lo que da más caché para cuando tenemos que ir a hablar a algún lugar, ¿no? Compartir. Y tercero, porque es aquello que nos permite tener una mayor satisfacción. Hasta aquí, todo normal. No obstante, yo personalmente lo que más he aprendido es cuando no me ha ido muy bien. O nada bien, según cómo se mide. He tenido algunas ocasiones donde yo he entregado todo en tiempo, en presupuesto y en calidad, pero aún así me han dicho, señor Reyes, gracias por todo, tiene ahí la puerta allá afuera. No, sí, tal cual. O en sector público, donde he hecho magia para llegar a cubrir, sin pasarnos del presupuesto, aquellos presupuestos ingentes del sector público, porque parece que el dinero es gratis, sale de los árboles y es infinito, con muchísimos proveedores, y al final me dice, no, señor Reyes, un gran trabajo, todo, pero aquí, como somos de las grandes firmas de consultoría del mundo, y aquí facturamos por horas, aquí tenemos que hacer mucho tiempo, porque si no, no facturamos. Gracias, ahí tiene la puerta. Por lo cual, hay gente que le podría llamar fracaso, yo le llamo aprendizaje, pero bueno,
para que sea fácil entendible a toda la audiencia, cada uno le puede llamar el nombre que quiera. Yo le llamo lecciones, hay gente que le llama lecciones aprendidas, retrospectivas, fracasos. Yo le llamo aprendizajes de aquellos que te hacen aprender un fast track, como dice Gerardo, rapidito y se te quedan para siempre, porque son lecciones y son aprendizajes que se quedan para siempre. A muchas ocasiones, a mí, al menos yo en lo personal, he hecho tantas cosas que a veces yo ya ni me acuerdo de tantas cosas que he hecho. Y seguramente es porque como ha ido bien o no ha ido mal, como se mide, la verdad es que no lo recuerdo, ¿no? Cuando tenemos tantos años de trayectoria. Pero sí que recuerdo con especial dulzura aquellos donde no he salido bien parado. Por lo cual, para la gente, principalmente para los jóvenes, porque tienen todo un largo camino por recorrer, ¿cuál sería desde tu perspectiva tu mayor fracaso profesional? Si lo quieres comentar, claro, ¿no? Con toda confianza y hasta lo que quieras comentar, amigo mío. ¿Y por qué lo consideras así? Adelante, por favor. Sí, en la vida profesional de cualquier ingeniero o cualquier profesional, para no enmarcar solamente lo que es ingeniería o lo que es construcción, pues sí, se puede tener, yo no lo llamaría fracasos, sino proyectos poco exitosos, ¿ok? O no exitosos, porque no se terminó a tiempo, no se entregó eh, eh, en el presupuesto acordado, hubo muchas modificaciones, etcétera, etcétera. Y yo podría decirles que mi peor experiencia profesional fue un proyecto por allí, por el año 2008, 2007, más o menos, que fue la construcción de la planta termoeléctrica conocida como San Diego de Cabrutica. Además, eso tenía una subestación que iba asociado a esa planta de generación de energía, eran de 300 megabytes en su primera etapa. Eso estaba ubicado pues en el estado de Anzoátegui de Venezuela. Y la parte que me tocó manejar a mí, porque luego de que terminé esa actividad, pues me retiré porque el proyecto realmente no le veía ningún futuro o resultado positivo, fue el movimiento de tierra que se requería para hacer esa instalación, las obras civiles, las vías de acceso al sitio de la obra, y había que instalar pues dos unidades de turbogeneradores de 150 megavatios cada uno a ciclo abierto y con un tercer eh, eh, turbogenerador para cerrar y hacer el ciclo cerrado. Bueno, yo estuve únicamente en lo que fue la parte preliminar hasta que se hicieron las fundaciones de los turbogeneradores, porque el proyecto en sí tenía muchísimas deficiencias como proyecto, como diseño. En primer lugar, pues en lo que yo me encontré al llegar es que era un sitio de muy difícil accesibilidad, no porque no hubiera vías de comunicación para llegar, sino que era una zona donde el terreno, el suelo, era sumamente arcilloso y en lo que caía era una zona, en la zona en general era una zona de precipitaciones considerables durante todo el año. Entonces el material, el suelo se ponía realmente pastoso y era muy difícil. Inclusive las máquinas, cuando tratamos de meter las máquinas para iniciar el movimiento de tierra, se nos hizo muy complicado. O sea, la escogencia del sitio geográfico donde se iba a desarrollar el proyecto, pues yo creo que agarraron el mapa de la zona, más o menos de la zona donde iba a estar desarrollándose el proyecto y tiraron un dardo y a donde cayó escogieron el sitio de obra. Allí no se hicieron ningún tipo, o muy poco, se hizo estudios de, digamos, preliminares, estudios de suelo, estudios de facilidades de servicio. Entonces se hizo muy engorroso, muy difícil. Además que estaba un sitio apartado,
hubo que hacer tomar grandes decisiones con respecto a la logística, porque, por ejemplo, el concreto para las fundaciones, que era un vaciado continuo, porque eran 700 metros cúbicos cada una de las fundaciones, la logística para poder hacer ese vaciado continuo, bueno, se mejoró. La primera nos tomó 26 horas, la segunda nos tomó 23 horas y la tercera nos tomó 20 horas, pero teníamos que traer el concreto premezclado o el hormigón, como lo llaman en España, de distancias de 200, 300 hasta de 400 kilómetros distantes del sitio de la obra. Entonces, no me sentí, pues, en la ejecución de ese proyecto, no me sentí satisfecho con el trabajo, porque yo creo que se ha podido hacer muchísimas cosas mejores, pero si se hubiera tenido una buena decisión sobre la ubicación del sitio de la obra. Fíjense ustedes que de allí sacamos, creo que fue 780.000 metros cúbicos de tierra que tuvimos que excavar porque el terreno era muy malo, para poder adecuar la superficie de sostenimiento de los equipos, y colocamos como relleno compactado unos 820.000 metros cúbicos. Un movimiento de tierra bien considerable. Entonces yo creo que ese ha sido para mí, digamos, el proyecto de menos éxito, porque no me quedé hasta el final del proyecto. Por razones obvias no me sentía complacido y veía que íbamos a tener muchísimos más problemas durante la ejecución de las otras etapas del proyecto. Gracias, Leonardo. Muy interesante, sí. A veces no nos sentimos cómodos con las decisiones que se toman de arriba y con la ejecución menos. Pero bueno, es parte del trabajo, del rol, y nos encontramos en esto. Así que lo más habitual, aquí hay que adaptarse, intentar adaptarnos, por supuesto, lo mejor posible para que no sea, si ya no va a ser exitoso, pues no sea lo menos escabroso posible. Por contraparte, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor éxito? ¿O dónde te has sentido más cómodo? ¿Dónde lo has gozado más? ¿Dónde lo has degustado más? ¿Dónde te sientes más realizado como persona y como profesional en lo que hayas realizado, y por qué? Bueno, Adelante. bueno, Leo, fíjate tú que yo podría decirte que yo amo mi profesión, amo lo que estudié. Para mí eso no es trabajo. Eh, yo defino trabajo como toda actividad que yo pueda hacer que no me guste. Eso para mí es un trabajo. Lo demás es diversión, pues estoy desarrollándome en lo que a mí me gusta. Yo podría decir que he tenido grandes proyectos exitosos. Tuve uno de 1.250 viviendas en las localidades de Puerto Ordaz en el año 91, que fue un proyecto que realmente me encantó porque fíjate tú, en el año 91 no se hablaba de Lean Construction, no se hablaba de agilismo, y yo utilicé técnicas de ambas, ¿ok? Sin saber que estaba aplicando pues técnicas de agilidad o de Lean Construction, ¿ok? Pero como les mencioné anteriormente, porque tuve unos mentores, unos consultores, unos profesores, ¿ok?, de muy alta calidad, que digamos, nos formaron para hacer las cosas de la mejor manera, pues las cosas como se deben hacer. Mi papá decía pues que las cosas se hacen de una sola manera, se hacen bien o no se hicieron. ¿Okay? Entonces, dentro de toda esa gama de proyectos que yo he disfrutado, todos y todos para mí ha sido exitoso, el que les comenté anteriormente, el que estaba asociado pues a la ampliación de la planta termoeléctrica de Panam Generating Limited en Chorrera, Panamá. Como les mencioné, este proyecto estaba planificado para una duración de 120 días.
con un esquema de ejecución fast track y lo terminamos, como le dije, en 108 días, brindando pues de esta manera altos beneficios tanto para el contratante como para la empresa constructora. Este fue, en este proyecto, yo estaba trabajando o sea, la contratista, eso tenía dos vertientes de contratación. Una empresa que hacía las obras civiles, es decir, todo lo que fue el movimiento de tierra y todo lo que fue las obras de concreto y fundaciones. Y nosotros, o la empresa con la que yo trabajé, era la parte de instalaciones electromecánicas y ciertas obras civiles, ¿ok? Entonces, la empresa, esa empresa para la cual yo estaba trabajando era Wärtsilä, una empresa, si no mal recuerdo, creo que es danesa o finlandesa, ¿okay? Y ellos tenían un sistema de planificación, ellos utilizaban ya, digamos, lo que se conoce, lo que se creó unos años después, ellos tomaron eso posiblemente de la filosofía Lean del Toyota Production System, que eran esos planes semanales de, de construcción, de manera que nosotros sabíamos con 2 o 3 semanas de antelación qué es lo que íbamos a hacer, porque lo hacíamos a 3 semanas. Esas planificaciones se hacían semanalmente a 3 semanas vista, y la semana siguiente, pues, se revisaba qué se hizo de la semana, del compromiso que se había creado la semana anterior, y se volvían a hacer 3 semanas hacia adelante. Nosotros afortunadamente teníamos un lote de terreno donde teníamos todos los equipos y todas las piezas, digamos, elementos metálicos, cubiertas de techo, tuberías, válvulas, eso estaba en el sitio de la obra desde el momento que yo llegué. Teníamos 140 contenedores clasificados en función de cómo se había planificado la ejecución de la obra, y entonces era relativamente, lo podría decir exagerando, pues era como un Lego, ¿ok? Nosotros revisábamos, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Vamos a hacer esto. Entonces, mira, el contenedor número tal, el número tal, el número tal. Eso tenemos que sacarlo porque eso es lo que admite. Entonces, realmente para mí yo me sentí muy complacido con ese proyecto porque tuve un equipo de trabajo realmente fabuloso, que todo el mundo comulgó, que es lo importante de poder aplicar la filosofía Lean Construction, que todo el mundo comulgue con la filosofía, que todo el mundo sepa que eso es una forma de trabajo, que todo el mundo vea y sienta que su aporte para el proyecto es de suma importancia, no para el contratista o no para el cliente, no, 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 para cada uno de los miembros. Eso hay que sentirlo. Lean Construction tienes que sentirlo como parte de tu manera de accionar, tu forma de gestionar proyectos. Y para mí eso fue una gran lección. Todavía no estaba yo metido en Lean Construction, con eso te lo digo todo. ¿Okay? Pero sí, fue un aprendizaje excelente. Inclusive recibimos las felicitaciones por parte del cliente principal, porque nosotros éramos un subcontratista de la empresa contratista principal, y recibimos un reconocimiento por parte del cliente por haber terminado. Bueno, tuvimos un premio, no me acuerdo cuántos miles de dólares fue por haber terminado antes de tiempo, ¿no? Y por debajo del presupuesto. Gracias, Leo. Qué interesante, Gerardo. Sí, sí, hay todos, en algún momento dado, todo mundo hemos tenido esa sensación, ese disfrute con los clientes, ¿no? Así que enhorabuena, que bueno, que hayas vivido esas situaciones maravillosas y que nos las compartas aquí, por supuesto, por supuesto. La verdad es que esto ha pasado muy rápido, lo estoy disfrutando muchísimo, pero como cualquier charla, entrevista, tenemos que llegar a su finalización. Entonces, Gerardo, como reflexión final, con la explosión de las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora estamos con inteligencia artificial, con blockchain, con RPA, machine learning, data analytics, todo lo que no, con la parte de datos, en fin.
En fin, mencionado las 5 principales. No menciono metaverso, aunque podríamos incluirlo, pero de momento se está un poquito más frío, pero quizás en un futuro volverá otra vez, yo no tengo ninguna duda, pero quizás de momento está el tema un poco frío. Pero con todas las tecnologías actuales, ¿cómo ves el futuro de los profesionales en las áreas de ingeniería? Adelante. Bueno, es bien interesante, pues, esa pregunta es bien compleja, bien amplia, ¿no? Voy a tratar de resumirlo lo más posible. Pero podría decirte que el nivel es cada vez mayor de digitalización, automatización, automation, ¿ok? Obviamente está cambiando lo que es la industria de la construcción. Y esto inevitablemente pues cambiará en la naturaleza que la filosofía Lean Construction se vaya adaptando al medio de construcción, pues, o lo vayan asimilando, lo vayan tomando como manera de gestionar los proyectos. Pero en última instancia, pues, de todas maneras, Lean Construction dará como resultado, pues, un sitio de construcción ultra eficiente. Okay, ya le voy a mencionar un poco qué quiero decir yo con eso, pero todavía no sabemos lo que es eso, pues no hemos llegado allí a tener el sitio de obra ultra eficiente, pero yo estoy seguro que estamos caminando y que vamos hacia allá porque es lo que necesitamos, tener sitios de construcción o de obra que sean ultra eficientes. Entonces, el futuro de la filosofía de gestión de proyectos Lean Construction describe entonces el camino hacia el sitio de construcción que es, como dije, ultra eficiente, que está basado en 5 pilares fundamentales, que son, digamos, el enfoque analítico de Lean Construction, que es donde se empiezan a utilizar entonces herramientas como el sistema del último planificador, el takt time planning, el takt time control, e inclusive pues el Lean Construction Management, ¿okay? Que ya es una gestión de proyectos de construcción bajo, digamos, la filosofía Lean, y para eso hay que tener una certificación. ¿Okay? Entonces, el objetivo principal de estas 3 metodologías, metodologías que les he mencionado, es hacer pues que el trabajo sea visible, ¿okay? La visualización hace que el trabajo sea mucho más transparente, y la transparencia entonces nos permite visualizar con anticipación los riesgos y desafíos que los podamos identificar de manera temprana. Entonces, el resultado de esto son procesos que se estabilizan, que no tienen gran variabilidad, que se vuelven cada vez más permanentes y más estables, y esto reduce pues la madre de todos los desperdicios que suceden en la construcción, que es las desviaciones en el cronograma. Una vez que se pasa por esa, digamos, por ese enfoque analógico de la construcción, se entra entonces en la era digital, que es lo que tú estabas mencionando, donde al principio se trabajaba con eso que los post-it, los sticky notes, ya hay software, ¿okay? Que nos permiten hacer eso de manera mucho más expedita. Eso se debe gracias a la pandemia de coronavirus y otras restricciones que fueron catalizadores pues de esta gestión visual, ¿okay? Que hizo que se digitalizaran pues muchas de los enfoques, y esta digitalización nos permite entonces que tengamos una recopilación de datos de proyectos en tiempo real, que estén incluidas las tasas de productividad que se tienen en el proyecto, se llevan pues de alguna u otra manera las actas de reuniones, que por lo general son, yo las hago diarias, semanales, quincenales y mensuales, ¿okay? Se lleva un control de la secuencia y de la ejecución y de la duración de cada uno de los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el potencial está ahí, pero actualmente el enfoque principal está en la comunicación, el hecho de tener comunicación más expedita y más directa en tiempo real, y la colaboración que podamos tener con los otros miembros del equipo también en tiempo real.
Entonces, otro enfoque, u otro punto, otra era, y hemos hablado ya de dos, está entonces cuando se convierte entonces en la era inteligente, en donde se van a interconectar de alguna u otra manera a los humanos, las máquinas y los materiales que se utilizan para la construcción. Entonces, esto va a ser datos, datos y mucho más datos. Entonces, cada día en un proyecto se generan pues miles y millones de terabytes de datos, por hablar en términos de sistemas, en los proyectos de construcción en todo el mundo. Entonces, esa recopilación de datos y análisis sistemático de esos datos son un gran desafío para la industria de la construcción. Entonces, en esta era inteligente se trata pues esencialmente de interconectar a las personas, a las máquinas y a los materiales de manera tal de que tengamos respuestas mucho más expeditas, y de ahí nace pues otro matiz de Lean Construction que se llama Smart Lean Construction, un poco Lean Construction más inteligente, pero a través de la inteligencia, digamos, artificial. Después vendría otra era, que es la era autónoma, donde se aumenta entonces el enfoque sobre las máquinas, es decir, mecanizar o automatizar mediante equipos procesos constructivos que nos va a permitir, eso está sucediendo actualmente, hay ciertos y determinados equipos que nos permiten hacer determinadas actividades, digamos, de manera robótica, Dentro de esto entra, posiblemente podría decir que entra lo que es la impresión 3D, de elementos constructivos, y por último, pues, como dije anteriormente, la era pues ultra eficiente, que no sabemos qué es lo que es, pero es lo que necesitamos. Entonces, esta visión es convertir entonces a la construcción en una fábrica síncrona, es decir, que todo funcione como es debido, pues sin ningún retraso, sin ninguna pérdida. Entonces el sitio de construcción ultra eficiente probablemente pueda ir en esa dirección, dando entonces como resultado un sitio de construcción que, como dije, que no tenga errores, con procesos completamente digitalizados, inteligentes y autónomos. Entonces, una cosa, pues, le podría decir que asegura que la complejidad del proyecto seguirá aumentando año tras año, o a medida que pasan los años. Entonces tenemos que ir adaptando y tenemos que ir acoplándonos en estos avances tecnológicos. Entre esos avances tenemos los famosos, los famosos gemelos digitales, que nos permiten tener una copia de del proyecto que vamos a ejecutar, pero de manera digital. Eso se hace a través de la Internet de las cosas, o la IoT, y a través de la inteligencia artificial. Y por otro lado, pues que nos permite también tener estos gemelos digitales a través de la metodología BIM, que es lo que está ahorita, digamos, tratándose de implementar en todo y cada uno de los países del mundo. Y por supuesto, esto tiene que ver con el Big Data, con inteligencia, el Internet de las cosas, con sensores, en fin, como dije, Big Data, en fin, todas estas nuevas tecnologías deben ser tomadas en cuenta para poder gestionar los proyectos de construcción de una manera mucho más eficiente. Entonces, obviamente que aquí entra en juego pues lo que tú decías, el metaverso, que si estamos hablando entonces de sistemas digitales, también debemos hablar sobre la realidad virtual en la construcción, que es el metaverso, donde nosotros a través de una realidad virtual vamos a tener la visión de cómo es el proyecto, lo veremos y lo iremos ejecutando paso a paso antes de que empiece realmente la construcción. Yo creo que con esto resumo, porque es un tema muy amplio, pues, pero muy interesante que los jóvenes de ahora sepan que están inmersos, pues. Todo esto se hacía anteriormente a mano, Ahorita lo que tenemos es mejorar los tiempos de entrega, porque siempre los proyectos
cada vez que uno pasa de un proyecto a otro, pues los tiempos de ejecución son más cortos. Gracias, Leo. Gracias a ti, Gerardo. La verdad es de que bastante interesante. Sí, todas las nuevas tecnologías, has mencionado varias, y todo es un mundo por descubrir, pero también ya está por aplicarse, ¿no? Tengo entendido que algunos países ya lo están aplicando, impresoras 3D, ¿no? Están haciendo casas con impresoras 3D y están utilizando tecnología blockchain para, en lugar de tener un acta constitutiva de la casa o de la tierra, todo es bajo contratos blockchain, de manera es que será imposible que alguien se pelee o alguien reclame esa tierra o eso, o ya no estará intestada, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que mueren cuando no haces un testamento, pues bueno, con los contratos bajo blockchain, ahí ya no hay ni quien los mueva. Por mencionar un ejemplo, que son cosas que sí conozco, y eso ahorrará muchísimo dinero, muchísimos litigios y será interesante para las nuevas generaciones. Pero bueno, eso ya es otro tema, es para, como bien dices, para otra ocasión. Habrá que extenderse, habrá que abrir el melón, como decimos en España, para abrir esos temas porque son apasionantes. Gerardo, amigo mío, te queremos dar las gracias en nombre de Master PMO, de la comunidad global PMO Officers. Gracias, porque ha sido una charla bastante interesada y estoy convencido que todos los escuches la han disfrutado tanto o igual, mínimo igual como yo. Un abrazo fuerte hasta Venezuela. Gracias desde Barcelona. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Y nuevamente agradecido por esta gentileza que has tenido nuevamente. Consecuentemente, has tenido hacia mi persona, pues, con estas invitaciones a tu webinar, a tus charlas de PM Officer, y en esta oportunidad para este Master PM Officer, pues, que espero haya sido del agrado de todos y estamos a la orden, pues, estoy a la disposición de todos ustedes, por cualquier situación, pues, contactan a través de Leonardo y con todo gusto, pues, atenderé su reflexión, su consulta o su pregunta. Muchas gracias, un saludo para todos desde Caracas, Venezuela, y hasta la próxima oportunidad, Leo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos nuestros amigos, todos los participantes que han disfrutado de esta charla. Gracias. No se pierdan. A Gerardo pueden encontrar por LinkedIn y no se olviden que tenemos más materiales, más entrevistas y escucharemos a más profesionales de todo el mundo de Master PMO. Un abrazo fuerte. Gracias, Leonardo Reyes. Hasta la próxima. Chao.